Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a a este conversatorio que en principio fue pensado como una clase abierta simplemente, pero bueno, aprovechando aquí la presencia de nuestro amigo, el doctor Juan Ramón Flores, bueno, pues quisimos aprovechar para que tenga un espacio para conversar con nosotros, ¿sí? Entonces la idea es hablar de los retos del sistema educativo mexicano, pero bueno, seguramente derivarán otras preguntas relacionadas con su función actual, ¿sí? Entonces, bueno, lo presento así rápido. Él es, eh, sus estudios son egresado del TEC de Chihuahua, ¿no? Del TEC de Chihuahua, ya no te perdí. Ah, sí, acá está. Del TEC de Chihuahua y luego una maestría en el ITAM y un doctorado en educación. ¿Es correcto? Sí. Y bueno, no quiero mencionar todos los puestos que ha tenido, pero bueno, ha sido gerente general de DICONSA, coordinador general de comunicación social del gobierno del estado de Chihuahua, asesor del subsecretario de planeación de la Secretaría de Educación Pública, asesor del secretario de Gobernación, secretario auxiliar y particular del secretario de Desarrollo Social, diputado federal a la 57 legislatura, coordinador de asesores del presidente de la Cámara de Diputados, coordinador de asesores del secretario de Educación Pública, integrante de las juntas de gobierno del Canal 22, de Notimex y del Sistema Público de Radiodifusión, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Mexicano de Radio, IMER, director general de Comunicación Social de la Secretaría de Educación Pública y actualmente cónsul de comunidades en la Embajada de México en los Estados Unidos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así que demos la bienvenida al doctor Juan Ramón Flores Gutiérrez. Agradezco, por supuesto, la presencia de nuestros compañeros de la Universidad Virtual, de algunos de nuestros maestros, estudiantes del curso de política educativa que nos está haciendo el favor de impartir el doctor Juan Ramón, algunos de nuestros maestros y, por supuesto, del presidente del corporativo y líder de nuestra institución, el doctor Daniel García Coello. Por allá Mario Valverde, codirector de la Universidad Virtual, y bueno, algunos más del equipo. Quisiera, en principio, pues, sin más preámbulo, adelante, por favor. Sí. Si quieres. Muy buenas, muy buenas tardes a todos, a todas. Eh, quiero, antes de iniciar propiamente con la exposición del tema, que ahora eh, voy a procurar que sea ligero y ameno para todos ustedes, antes quiero hacer unas referencias personales, abusando del tiempo y la amabilidad de ustedes, pero que para mí son muy importantes porque yo no había tenido la oportunidad de venir a la Universidad Regional del Norte de manera presencial desde hace mucho tiempo. Creo que todos estuvimos batallando en los últimos años por razones evidentes de pandemia, pero yo en lo particular tenía muchos años que no venía para acá y ahora me siento muy contento. ¿Cómo es que regreso yo a la Universidad Regional del Norte? Bueno, aproveché que agarré descuidado al presidente del corporativo, a Daniel García Coello, y le dije que estando yo en los Estados Unidos, tenía muchas ganas de mantener el contacto con personas de mi tierra, porque si sabe uno de la valía de Chihuahua cuando está uno aquí, cuando se va uno a la Ciudad de México, lo empieza uno a extrañar, pero cuando sale uno al extranjero, pues la extrañada se vuelve crónica y aguda al mismo tiempo. Entonces, Daniel me hizo el favor de aceptarme en una clase, en la maestría en docencia, y estoy impartiendo la cátedra de política educativa. Este ya es mi segunda incursión, y desde aquí saludo pues a los jóvenes que nos están siguiendo por el Zoom, que son a los que me encuentro cotidianamente cada martes en en estas sesiones. Así que hoy nos vamos a ver más de lejos. Yo hoy no los voy a ver, pero nos vamos a poder comunicar para dudas y comentarios en lo que se refiere a la clase en la siguiente ocasión.
El tema que hoy quiero compartir con ustedes es el tema de los retos del sistema educativo que tenemos frente a nosotros en este momento. Es un tema que en la definición lleva un grave problema, que es el de la amplitud. Es demasiado grande, es demasiado amplio, es demasiado largo, como para pretender que en una sesión de 1 hora, hora y media, vayamos a poder agotarlo. Entonces, lo que voy a hacer, si a ustedes les parece prudente, lo que voy a hacer es dar un panorama general de lo que pienso yo que son estos retos. Y entonces abrimos a una sesión de preguntas y respuestas de manera más abierta, para que no sea nada más un monólogo. Yo les ofrezco dar una plática de aproximadamente unos 20 minutos que me voy a tomar de su atención, y luego lo voy a abrir para ir aclarando, eso espero que lo pueda yo hacer, aclarar las dudas que ustedes tengan. Si no, pues les prometo que se las puedo ampliar. También puedo ampliar dudas con toda facilidad. La educación en México, como en buenas partes del mundo, no es monolítica, no es estrictamente pública o privada, no es estrictamente un fenómeno de corto o de mediano o de largo plazo. Por definición, la educación es todo al mismo tiempo, es un fenómeno y un esfuerzo de las naciones de corto, mediano y largo plazo, de muy largo plazo, yo diría, en muchos casos, o siempre. Es un fenómeno que abarca todos los territorios nacionales. En el caso de México, empiezo a hablar ahora de todos nuestros estados, de todos nuestros municipios. Es un fenómeno que tiene que ver con muchas disciplinas. Para poder entender la educación, no basta con ser maestro, ayuda por supuesto mucho, no basta con ser licenciado en educación o no basta con ser un docente en alguna universidad. El ser un estudioso, un conocedor de la educación te implica entender cuestiones de economía, entender cuestiones de administración pública y privada, entender cuestiones de geografía, entender cuestiones hasta de política. Entonces, la educación es un tema sin duda muy relevante por el interés que genera en todas las personas. Y además tenemos la característica en este tema educativo de que nos importa desde que estamos naciendo. Nos importa lo que nuestros hijos van a recibir desde que empiezan a conocer el mundo, y la educación, por supuesto, rebasa los temas de las aulas, de los auditorios, y va caminando por cada uno de los asuntos cotidianos de la vida humana. En el caso de México y en el hoy al que me voy a referir, yo creo que tenemos, antes de definir los retos de educativos que tenemos frente a nosotros, tenemos que definir nuestra realidad en el marco de dos grandes hitos que acabamos de vivir en México y en el mundo. En el mundo, el tema de la pandemia. La pandemia modificó no solamente nuestra percepción de las enfermedades o de nuestra propia salud o de esa extraña sensación de certeza, de seguridad, de desarrollo y de progreso que todos teníamos hasta ahora y que nunca íbamos a imaginarnos que tristemente íbamos a enfrentar enfermedades y hasta muertes de seres queridos, seres cercanos, por un virus en pleno siglo XXI. Suponíamos que las enfermedades crónico-degenerativas, como el cáncer, o suponíamos que la obesidad o la hipertensión o la diabetes eran los grandes asesinos de la humanidad en el siglo XXI, y resulta de que no. Resulta que el asesino del año 2020 y 2021 resultó ser un extraño enemigo, parafraseando al himno, un extraño enemigo que suponíamos que ya habíamos derrotado. Se suponía que teníamos nuestro cuadro general de vacunas lleno, completo. Se suponía que nosotros ya eso lo habíamos rebasado.
La realidad nos demostró de manera muy cruda en algunos hogares que eso no era cierto y modificó los hábitos personales que tenemos ahora cada uno de nosotros. Algunos nos lavábamos las manos de vez en cuando, casi siempre nos las lavábamos para ir a comer o después de ir al baño. Era lo que usualmente hacíamos antes de la pandemia. A partir de la pandemia nos lavamos las manos cada vez que podemos y todavía ahora hay algunas personas todavía que usan el cubrebocas como parte de su atuendo y como parte de su precaución personal. Nos hemos estado preparando para recibir una vacuna, no como la de la poliomielitis, que es una vez y para siempre. Muchos de nosotros ni siquiera nos acordamos cuando nos la pusieron, porque pues éramos muy pequeños. Pero en el caso del COVID, ahora estamos recibiendo vacunas y refuerzos y eso nos modifica nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos incluso. Si en el auditorio alguien ahorita empieza a toser o estornudar repetidamente, la reacción del auditorio va a ser una reacción distinta a la que hubiéramos tenido hace 3 años. Hace 3 años le hubiéramos dicho, te andas resfriando y ya. Ahora, pues a lo mejor alguno tendría que decirle, oye, mejor espéranos allá afuera porque la gente se empieza a alejar, porque hay un miedo renacido en las sociedades modernas y esto es parte del fenómeno que afectó también a la educación. En marzo, en el caso de México, en marzo de 2020, guardamos nuestras cosas, nos las llevamos a nuestras casas y padres y madres recibimos en las casas a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y los maestros volvieron a sus casas y desde ahí se dio el aprendizaje, en el mejor de los casos, en algunos casos se interrumpió, el aprendizaje durante un tiempo de 2 años. Ya nos hemos ido habituando a los medios electrónicos, a los medios virtuales para utilizarlos como medio de educativo, ya no alternativo, ya no marginal, sino pleno. Hay carreras completas, hay posgrados completos que se estudian a través de la red. Y eso pues era impensable hace unos años. Se había tenido experiencias, les digo, marginales, pero pues no era ni nuestro máximo, ni nuestro hábito cotidiano, ni mayoritario. Es más, yo me acuerdo todavía cuando decía, no, pues tuve que estudiar en virtual porque no me da tiempo de estudiar presencialmente. Y ahora resulta que escucha uno, sobre todo a los más jóvenes, que dicen, no, yo en virtual porque tengo la oportunidad de hacerlo, ¿para qué lo hago en presencial? En el mundo de la apreciación, para algunos será difícil, para algunos será más fácil. Para los que somos mayores, nos cuesta más trabajo utilizar esos medios, pero no dejamos de comprender que son grandes oportunidades para la educación a distancia. Yo mismo me siento emocionadísimo. Luego les preguntamos a mis alumnos, no vaya a ser que ellos van a dar otra versión, de poder estar dando una clase a 3,500 kilómetros de distancia y ellos espero que se sientan contentos con ello. Entonces, este hito de la pandemia modificó la percepción que tenemos de nosotros, de nuestra salud, de nuestra familia, de nuestra convivencia cotidiana, pero también de cómo nos vamos a educar y cómo vamos a educar a las demás personas. Imaginémonos ahora que los niños de primaria, secundaria ya están utilizando estos medios y que lo hacen de manera primordial en muchos casos. El segundo hito al que quiero referirme, y ese sí es exclusivo de México, de nuestro país, es el fenómeno de las sucesivas reformas educativas que se dieron en nuestro país en el año 2013 y en el año 2019. En el año 2013, ustedes recordarán que México tenía un gobierno encabezado por el presidente Peña Nieto que planteó una reforma educativa que modificó todo el entorno, básicamente para llevarlo a lo que ellos llamaban una calidad en la educación
y una profesionalización del magisterio a profundidad, según ellos. En esa palabrita de la profesionalización llevaba implícito también, hay que decirlo, un planteamiento punitivo de la carrera magisterial, sobre todo en los niveles de la educación básica, que implicaba la no seguridad laboral de los maestros cuando estos no cumplieran o con una serie de exámenes o con una serie de trabajos o con una serie de requisitos, como por ejemplo la declaración patrimonial, que antes era exclusiva de los que somos servidores públicos y que ahora los maestros tienen que cumplirla también cuando son servidores o son educadores al servicio del Estado, ¿no? Al contrario censo, en 2019, el gobierno actual promovió una reforma o una contrarreforma, le llaman algunos, creo que es correcto el término, una contrarreforma de lo que había cambiado en el 2013, y esa contrarreforma implicó principalmente seguir protegiendo los derechos laborales de los maestros para no generar una psicosis que ya estaba haciendo mella en las clases, ya estaba haciendo mella en la tranquilidad del magisterio y que ya se había convertido en un problema de gobernabilidad en el sector educativo. A lo mejor dicen que por sabido se calla y por callado se olvida, pero a partir de 2013 y hasta 2018 hubo un sinnúmero de paros en el sector educativo en protesta. Hubo una gran cantidad de renuncias y de jubilaciones anticipadas porque los maestros ya no querían seguir teniendo como patrón al gobierno federal, y cuando tenían la posibilidad de jubilarse con cierta anticipación lo hacían. Se tuvo en la Secretaría de Educación Pública 250,000 solicitudes de jubilación anticipada entre 2014 y 2018, lo que supera por mucho el número de la producción de maestros en universidades y en normales, y eso estaba empezando a generar un fenómeno de vacío en la oferta disponible de maestros para nuestras niñas y nuestros niños en todo el país. En el 2019 se modificó esto. Para quienes no lo registraron, voy a empezar a hablar en primera persona del plural porque yo mismo estaba ahí en esa reforma, y entonces nos encargamos de quitar lo que se había hecho en el 2013, pero no fue nada más borrar y ya con eso nos quedamos. Planteamos algunas cuestiones fundamentales para lo que nosotros pensábamos que era el desarrollo posterior de la educación en un concepto pedagógico, técnico y administrativo más cercano a el modelo mexicano. ¿Qué es lo que planteamos? Planteamos que la educación primero tenía que ser para todos, que teníamos que ampliar fuertemente la cobertura para poder tener después una educación justa o de calidad que se diera para los mejores promedios o para los mejores desempeños. Esto es, no basta con tener los mejores alumnos en universidades públicas o privadas, no basta con tener los mejores investigadores si tenemos por otro lado una sierra de Querétaro, una sierra de Puebla, una sierra de Oaxaca, una sierra de Chihuahua, donde hay niños y niñas que no son capaces ni siquiera de tener acceso a un derecho fundamental que es el de la educación. Entonces, ese fue un cambio no solamente en la ley, sino en el concepto de la educación. Ustedes sabrán que se modificó el artículo 3º constitucional y se puso al centro de la educación a las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes, y no a las instituciones educativas. Se desapareció el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INEE, que era el organismo que estaba evaluando a los maestros en su desempeño, pero que no cumplía con la función de evaluar
a la totalidad del sistema educativo en los resultados que estuvieran teniendo los niños, los educandos, pues, en las aulas, y que no evaluaba tampoco la actuación de la autoridad educativa en la toma de decisiones en esta materia. Entonces, era un instituto que era evaluador, pero nomás de ciertas cosas, y yo me atrevo a decir de lo que luego les convenía. Alcanzar la calidad en la educación implica mejores salarios para los maestros, mayor capacitación para los maestros, mejor infraestructura educativa, mejores planes y programas, y toda la reforma que se hizo en el artículo 3º y en la Ley General de Educación, en la Ley del Sistema para la capacitación de las maestras y de la carrera de las maestras y los maestros, la Ley General de Educación Superior, que no existía en México, que es apenas es de nueva creación, y de la Ley para la Mejoría Constante o Permanente de la Educación, fueron una serie de instrumentos que se dejaron plantados a partir de 2019 y 2020 para que la educación pública y privada en el país tenga mejores condiciones a partir de ese entonces. Esas dos hitos, esos dos parteaguas de los que estoy hablando, las dos sucesivas reformas del 2013 y del 2019 y la pandemia, nos hacen pensar a los que estudiamos temas educativos en este momento, o simplemente que seamos actores educativos porque seamos maestros o porque seamos padres de familia responsables y corresponsables activamente de la educación de nuestros hijos, nos hace ver el fenómeno de otra manera. Ya tenemos que pensar en una vinculación constante, por ejemplo, con el sector productivo en la educación superior, para que esta educación pueda ser realmente de impacto en la industria. ¿De qué nos sirve tener una gran cantidad de profesionistas que luego no encuentran vinculación con el sector productivo? ¿Y de qué nos sirve tener empresas que están demandando cierto tipo de ingenieros o cierto tipo de licenciados y que la oferta educativa no les genera? Hace un momento estaba platicando con el presidente aquí de la URN y estaba yo muy asombrado de ver el modelo educativo inteligente, innovador, agresivo, de verdad de avanzada que tienen, por ejemplo, en el tema de la aeronáutica. O sea, es un tema integral, es un tema general, es un tema donde no nada más yo voy a saber tomar el avión y volarlo como debe de ser, con la seguridad y la comodidad que esto implica, sino también entender la administración de los aeropuertos, la conectividad que existe, cómo se entiende el mundo de la aeronáutica desde el punto de vista de la industria turística o desde el punto de vista de la industria de la infraestructura. Entonces, esa visión que ustedes tienen muy cerca, porque la URN lo ha demostrado, les estoy dando un ejemplo, pero conozco otros más, son importantes para entender el nuevo fenómeno educativo. Y si además en muchos de los campos donde se puede, se hace de manera virtual, pues estamos hablando de una educación que era muy difícil de encontrar o siquiera de imaginar en otros momentos en todas las latitudes. El modelo mexicano educativo que tenemos que pensar en este reto es un modelo educativo propio. Yo creo que hemos cometido un gran error los mexicanos históricamente cuando nos hemos dejado deslumbrar por los finlandeses o por los daneses o por los norteamericanos y decimos que ellos tienen una gran educación y nosotros no. Yo creo que esto es falso en la premisa y falso también en la conclusión. ¿Por qué falso en la premisa? Falso en la premisa porque la educación de Finlandia es una educación muy buena, sin duda, pero no deja de ser una educación para Finlandia. Yo les decía en una reunión hace unos años que si pudiéramos tomar a 50 maestros de Finlandia, los subimos a un avión y nos los traemos a la Sierra Tarahumara
y en el mismo avión tomamos 50 maestros de nuestra Sierra Tarahumara y los mandamos a Helsinki para que den clase allá, seguramente les va a ir bastante más mal a los finlandeses aquí que a los mexicanos allá. Los maestros mexicanos que se supone que no son monitores de una educación tan exitosa como la finlandesa, resulta de que van a dar mejor resultado allá por una razón muy sencilla. Están acostumbrados a educar, a construir conocimiento con sus alumnos en la más difícil de las condiciones socioeconómicas y políticas y a veces hasta de violencia. No es fácil poder comparar un modelo y otro, pero para que no me vayan a tildar de exagerado, les voy a dar otro ejemplo. No nos vayamos tan lejos. Vámonos aquí cruzando el Río Bravo y veamos cómo están las escuelas en los Estados Unidos. Sin duda, la infraestructura educativa en los Estados Unidos es mucho mejor y la educación en México no está muy distante, sobre todo en la educación básica, de los resultados que da la educación en los Estados Unidos. La capacidad que tienen los niños y jóvenes de educación básica en México para ir construyendo conocimiento, para ir adquiriendo habilidades, para irlas desarrollando incluso en condiciones complicadas, es una característica que no necesariamente se tiene en los Estados Unidos. Digamos, la reflexión quisiera yo que fuera por el lado de no nos dejemos deslumbrar por algunas cosas que no son necesariamente tan buenas como las nuestras. Nuestro reto es seguir ampliando el horizonte de las habilidades de nuestro magisterio, de nuestros administrativos y por supuesto de los alumnos en primera instancia, pues para que sea una educación mucho más apegada a estas nuevas realidades post-pandemia y post-movimiento jurídico, político, que nos dio un nuevo marco de trabajo. Estamos ante un nuevo mundo literalmente, donde ahora necesitamos que los estudiantes no solamente sean buenos y capaces, te van a sacar, doctor, por estar no. Donde no solamente tenemos que preparar a nuestros profesionistas, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes de educación media superior para que salgan a un mercado laboral siendo capaces y siendo exitosos y ser exitosos. Necesitamos preparar al mismo tiempo personas capaces de interrelacionarse con otras desde que son pequeñas en un mundo mucho más complejo que el que teníamos hace tan solo 20, 30 o incluso 3 o 4 años. El reto es repensar la educación, repensarla y entenderla para un nuevo modelo. Tenemos a veces escuelas en el concepto, no en el edificio. Escuelas que lo que quieren es que las personas se aprendan las cosas de memoria. Y bueno, yo entiendo que uno tiene que aprenderse las tablas de multiplicar y la tabla periódica de los elementos. Por allá veo que algunos me hacen fea cara. Yo creo que no les gustó la clase de química. A lo mejor les tocó mal maestro. Pero eso sí hay que aprendérselo de memoria. No hay otra forma de hacerlo. Pero las nuevas tecnologías nos permiten ahora decir, bueno, yo voy a decirles quiénes son los últimos presidentes de México y basta con que alguno de ustedes tome su teléfono y diga, pues yo también se los puedo decir. O sea, no tiene mucho objeto que una persona memorice. Lo que tiene objeto es, y no tiene objeto tampoco que la persona acumule conocimiento, porque para eso están esas máquinas. Esas máquinas acumulan datos, acumulan información, y nosotros estamos a unos cuantos clics de tener casi cualquier información en cualquier idioma, de cualquier lugar, información histórica, matemática, geográfica, política, noticias relevantes. En unas horas más vamos a saber quiénes son con bastante certeza, con bastante exactitud, quiénes son los triunfadores de la elección en los Estados Unidos. Y la elección está dándose a muchos kilómetros de distancia y lo vamos a saber rápido. Entonces, la preparación que un individuo debe recibir en la escuela
es una preparación no para la memorización, sin olvidarla cuando sea necesaria, no para la acumulación de conocimiento, sin olvidarlo, porque tampoco no puedes decir como que no sé, no me sé ni los países de América porque pues no los veo en el internet, o sea, no me la vayan a tomar como en el extremo, y entonces digan, el chango que estuvo hablando el otro día en la URN dijo que no nos aprendiéramos nada, maestro, entonces pues no nos pregunte de eso, no la vayan a tomar por ahí los que son estudiantes. Lo que necesitamos, y este es el gran reto, y con esto termino mi intervención para pasar a las preguntas, el gran reto es repensar la educación para profesionistas exitosos, para ciudadanos responsables y para seres humanos felices. Tenemos que saber cómo interrelacionarnos en la casa, en el trabajo, en la ciudad, en el país, y poder generar formas de comunicación, de interrelación, esquemas nuevos de entendimiento entre nosotros para que podamos de esa manera generar ambientes mucho menos hostiles y mucho menos engorrosos de los que hemos tenido o habíamos tenido hasta la revolución industrial y después en la revolución tecnológica. No creamos que la revolución esta de la última ola tecnológica está simplemente en los teléfonos o en las computadoras o en los refrigeradores nuevos o en las pantallas de televisión que tenemos en nuestros hogares. Debe de estar más bien en el entendimiento de cómo nos relacionamos. Creo que ese es el gran reto de la educación en México, entender que somos unos nuevos individuos o que debemos formar nuevos individuos para un mundo en el que se interrelaciona uno de manera diferente. Esa es mi hipótesis de trabajo, ese es mi planteamiento de trabajo con ustedes y espero que les genere la suficiente inquietud como para poder seguir platicando en lo siguiente. Muchas gracias. Muy bien, vamos a abrir espacio a preguntas de los presentes y también si nos ayuda ahí Alan con preguntas de los compañeros que están tomando en línea esta charla, ¿sí? Entonces, si gustan levantando su mano para preguntas, si no yo empiezo. Bueno, yo hago la primera pregunta si te parece y vamos juntando algunas y si las quieres contestar así en bloque, ¿no? Sí. La primera para mí sería, ¿cuál es el valor de la reciente reforma curricular que está planteada en este momento? Sí, yo creo, no sé si se escuche bien para el Zoom. Ok, entonces, es porque estoy frente a la bocina. Sí, ahí estoy ya. Sí, entonces la pregunta pues es, ¿cuál es el valor de el nuevo plan de estudios, la reforma curricular propuesta? ¿Qué hace de diferencia respecto a la 2011, respecto a la 2017? Sí, no sé, ¿alguien más que quiera de una vez hacer alguna pregunta? Si quieres respondo esa y luego vamos viendo. La reforma curricular del 2013 planteaba básicamente una aproximación mucho más eficiente hacia la industria y hacia la profesionalización. Es decir, la gente que pudiera sumar, restar, multiplicar, dividir, redactar un memorándum de trabajo y que pudiera relacionarse para trabajar en el futuro, era la persona que mejor saldría de del tracto educativo a estudiar desde el inicial, preescolar y luego hasta la educación superior. En una línea, lo estoy tratando de resumir. En el caso de la reforma de 2019, lo que nosotros intentamos hacer es precisamente que el tema de las humanidades sea un tema relevante para la formación de los individuos en México. O sea, no se trata de que tengamos gente que sea muy buena para la maquila y sea muy mala para su casa, que básicamente es lo que estamos teniendo ahorita porque llevamos muchos años en un esfuerzo sesgado, a mi juicio.
Lo que necesitamos es gente que sepa entender el medio ambiente en el que vive, el ecosistema en el que vive, el ambiente social en el que se desarrolla y que pueda entender mejor ese entorno. El estudio de la historia, por ejemplo, es un estudio que a algunas personas les parece hasta fatuo, porque dicen, bueno, ¿y a mí qué me interesa lo que pasó en China hace 1000 años o lo que pasó en México hace 200? Bueno, el tema es muy relevante porque si no sabemos de dónde venimos, pues mucho menos sabemos ni quiénes somos ni hacia dónde vamos. Pero además dijo por ahí algún personaje importante que las personas que no conocen su pasado o su historia están condenadas a cometer los mismos errores del pasado en el futuro. La reforma curricular de actual, digamos, dice que lo que necesitamos hacer es fortalecer nuestra cultura cívica, nuestros hábitos de salud y de sanidad, nuestra identificación del medio ambiente como parte de lo que nosotros somos y no solamente como servidores nuestros. Ya no entendamos a los árboles como materia prima de madera y de papel nada más, sino que los entendamos como algo necesario para poder tener un ambiente más estable y más amable de vida para todos. Nos puede resultar hasta simplón mi explicación, aparte de que yo puedo ser medio simple cuando explico, pero nos puede resultar simplón, pero el tema que yo quiero que quede, digamos, en la mente con esta respuesta es que entendemos todos que los árboles son necesarios y que las abejas son necesarias para vivir con salud, pero cuando vemos una abeja, lo primero que hacemos es matarla. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad de las personas para que no solamente digan, yo respeto los árboles porque sé que son muy buenos, sí, pero ¿cuántos has plantado? Y cuando llegas y quieres ampliar tu casa, y vas a poner otro cuarto, pues lo primero que haces es tumbar los árboles que están allá afuera. Entonces, disociamos por este sesgo, a mi juicio equivocado, disociamos la educación académica con las acciones cotidianas. En pocas palabras, predicamos una cosa y hacemos otra. Creo, ambiciosamente pensando, que la reforma curricular de ahora lo que busca es eso. Si ustedes leen los nuevos párrafos del artículo 3º constitucional y el primer capítulo o capítulo y medio de la Ley General de Educación, esto es lo que van a encontrar. Lo que van a encontrar es que nosotros queremos un individuo que entienda las leyes no como un estudio del derecho, sino como un estudio de la convivencia humana. Yo necesito saber derecho para saber qué debo de esperar de mis semejantes y qué deben esperar ellos de mí para interrelacionarnos mejor. Cuando tenemos esa noción, somos mejores. Y la reforma curricular busca que esas humanidades sean las que imperen en la educación. Los detractores de la reforma, de esta reforma del 19, dijeron, básicamente nos acusaron de dos cosas. Una, pues ustedes lo que quieren es darle igual de importancia a la matemática que a la economía, que a la ciencia social, que a la antropología, que a la sociología. Sí, un poco le queremos dar un buen valor, pero un valor para la vida. Y segunda, no, pues ustedes lo que quieren es que andemos todos siendo filósofos y andemos pensando las cosas. No, lo que queremos es una interrelación más sana entre los seres humanos. Yo creo que ese es el quid del asunto de las reformas, claro, en una sola línea, pero encontrarán un poco más en la exposición de motivos de las reformas constitucionales que se mandaron, para ser exactos, el 12 de diciembre del 2018. Ahí hay buena parte de esto que estamos platicando el día de hoy, o que yo les estoy tratando de dar a entender el día de hoy. Muy guadalupana la reforma, el mero 12 de diciembre la mandó el presidente. Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces entendemos pues una visión más social y comunitaria, digamos. Sí. Licenciado, adelante. ¿Qué tal? Pues bienvenido, muchas gracias. Gracias. Un buen viaje y a todos gracias por estar aquí en su casa. A ver, yo veo
algunos retos en la educación, que hay que ver cómo los podemos afinar un poquito. Dos de ellos así, de los muchos que hay. Uno, la gran desarticulación que hay en todos los niveles educativos, ¿sí? Se planea jardín de niños por un lado, primaria por otro, secundaria por otro, prepa por otro, universidad, o sea, como si fuera desarticulado, como si fueran más cotos de poder que metas educativas. Entonces, para mí, los cambios en la universidad empiezan en el jardín de niños y no ya arriba. Ya acá arriba ya hace uno poco realmente, porque muchas herramientas de vida, como tú decías ahorita, ahí es donde se forman. Esa es una de las preguntas. ¿Qué hacer para lograr un poquito, ni siquiera una buena articulación, un poquito de articulación para que esto funcione más globalmente? Y por otro lado, la lejanía que el sector político tiene con la comunidad. O sea, no nos consulta. En México debe haber creativos de todos los niveles que inventan, desarrollan, todos los días se enfrentan quizá a la rigidez de un sistema viejo y obsoleto. La verdad es que el sistema ya está demasiado cargado de cosas. Hasta la mochila es pesada para el niño. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer para que los políticos, en esa tradicional verticalidad que se tiene de lo que diga el señor presidente, lo que diga la señora gobernadora, lo que diga el señor secretario, o sea, no nos consultan, no nos abren puertas para decir, esto es lo que en Chihuahua se puede hacer, que es bien diferente a lo que se puede hacer en Chiapas o Campeche. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo lograr que se abran y hagan foros, pero foros de verdad, de consulta, y no que traigan ya el documento debajo del escritorio, porque ya hay línea, es decir, se van todas las escuelas de salud, se van a México, ¿sí? Y se van. Y se va a crear un problema increíble. Miles de escuelas de todo tipo de salud, de enfermería, de profesionistas, van a caer como lluvia de meteoritos en el Distrito Federal, que no están preparados para atendernos. Entonces, ¿qué hacer? Porque ese es un reto muy fuerte. Y creo que en esa, ¿cómo te diré? En esa visión que pudiera tener el gobierno, decir, por una vez en los últimos 70 años, vamos a hacer un poco de la comunidad quiere y no lo que los líderes quieren, que es lo tradicional en México. Por lo menos es lo que yo opino. Entonces, ¿cómo hacer, Juan Ramón? Para que se escuche, para que vean que los cambios no son tan verticales. También hay que escuchar a la comunidad que les duele, ¿sí? Todos los cambios. Decían el otro día en un convenio que hubo ahí, en un congreso que hubo aquí de gente de diferentes partes del mundo, sobre la familia. Le decía, la familia sufre por muchas cosas, desde las pésimas noticias que les generan todos los días y las decisiones también, ¿sí? Porque que hacen políticamente que afectan directamente la vida de la familia mexicana. Desde las calles mal trazadas, los carriles más pequeños, ¿sí? Los camiones sin seguridad. O sea, ¿dónde está el clic para algo que tú comentaste ahorita? Sentarnos y decir, todos estamos en este barco y urge que empecemos a armar y a entrelazar un México un poquito más ordenado, con una primaria más dada a las condiciones actuales, de vivir en armonía con la naturaleza, con la ecología, de ver la basura que se tira a diario en las calles y ver los carros que van a venir. Pues, ¿qué hacer? Bueno, yo sé que es una pregunta muy amplia, sí, pero ¿qué podemos hacer para poder tocar esos corazones tan duros normalmente de los grupos políticos? Es una gran pregunta porque es una pregunta que nos lleva a hacer muchas reflexiones diferentes.
Voy a tratar de organizarme en dos pedacitos la respuesta. El primero, efectivamente, el sector educativo, desde el que voy a hablar, no sé si otros también o no, pero el sector educativo ha padecido una serie de decisiones no solamente verticales, sino macrocefálicas, porque los señores que están en los escritorios de la Ciudad de México, en el sector educativo, toman una decisión para todo el país, y entonces lo que puede resultar muy bien para Sonora resulta absurdo para Tabasco, o viceversa, ¿no? El ejercicio que hicimos en el 2018 y luego repetimos en el 19 y luego en el 20 ya no pudimos porque llegó la pandemia, de visitar todas las entidades federativas y escuchar a los padres de familia, a las maestras, a los maestros con sus propuestas, fue un gran ejercicio que nos dio mucha luz para las reformas que mandamos al legislativo. Para los que no estuvieron en esas reformas, el equipo de los que íbamos a estar en la Secretaría de Educación a partir de diciembre del 18, que entrara el gobierno de López Obrador, nos dimos a la tarea de darle vuelta a todo el país y tuvimos 34 foros en las 32 entidades federativas, y en 2 tuvimos que hacer doble ahí las cosas por otras razones, consultando a las personas. Y les voy a platicar cuál era el método de consulta, precisamente para evitar que pues yo te consulto pero te digo lo que me propongas, pues eso no funciona. El método fue poner en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en todos lados, decirle que a todos los maestras y los maestros y a todos los actores educativos, padres de familia, todo el que quisiera, fuera a participar en el foro, bastaba con que llevara una ponencia de la extensión que quisiera, de 1 a 200 cuartillas, pero con un resumen de 3 cuartillas, que lo llevara registrado para sellarlo en la entrada de lo que se va a hablar. Se podía entregar la ponencia con lo que tú quisieras decir y solamente ibas a poder leer la de 3 cuartillas, porque si no se vuelve infinito el tema. El evento, en los eventos, en los foros, tú podías ir y pararte ahí y entrar. Te daban un número. Yo era el número 1257. Y entonces había unas urnas transparentes. Aquí fue en Chihuahua, fue en el gimnasio de la Facultad de Educación Física. Algunos de ustedes, me acuerdo que ahí estaban. Y entonces se sorteaban los números en la tómbola, y entonces sacabas 1257. Y entonces yo me paraba. Nosotros los organizadores no sabíamos quién eras, porque en la fila entraba el que quisiera, con el texto que quisiera. Y entonces pasaba y se ponía un reloj a la vista de todos con 3 minutos o 2 minutos, no me acuerdo cuánto era. Creo que eran 3 minutos. Y entonces la persona decía lo que quería y todo el mundo lo escuchaba, en particular nosotros. Y así, a los foros acudieron 450,000 personas, de las cuales más o menos 380,000 fueron maestros y maestras. De 1,600,000 maestros en activo, sin contar educación superior. De 2 millones de maestros contando educación superior. Entonces, el sondeo fue muy alto. 380,000 personas fueron. No todo el mundo pudo leer su propuesta, evidentemente, pero se dedicaron entre 8 y 12 horas en cada foro a escuchar a todo el que alcanzábamos a escuchar. Y al final, nosotros estábamos tomando nota, y al final el futuro secretario de Educación daba un mensaje tratando de demostrar que habíamos escuchado las cosas. Pero luego ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y qué pasaba con todos los papelitos que registraron? Ya sé, los metieron en una caja y los guardaron allá. No,
les pedimos a un grupo de profesores universitarios de todo el país que hicieran un registro electrónico de esto y que hicieran con palabras clave una síntesis. Y entonces hicimos un gran esfuerzo de alineamiento de la propuesta con las propuestas que recibimos. Recibimos más de 70,000 propuestas y se incorporaron muchas de las cosas que se dijeron. Hay muchas de las cosas que dijo el candidato presidencial que luego no terminaron en su propia iniciativa presidencial. Y hay muchas cosas que se dijeron en los foros que están en la iniciativa y ahora están en la Constitución y en la ley. Hicimos un gran ejercicio de horizontalidad y de escucha en un país complicado, complejo, grande, inmenso. Eso fue, digamos, lo que pudimos avanzar. Y cuando estuvimos ahí, abrimos una serie de grupos de enfoque de maestros, de unos de preescolar, otros de primaria, otros así. Y se les escucha. Bueno, yo les hablo hasta que estuvimos en la Secretaría de Educación. Ahorita en realidad no lo sé, porque ya ando allá en otras cosas y ya no sé. Pero dejamos el diseño para que se escuchara cada 3, 4, 5 meses a grupos de enfoque de maestros de todo el país para estarlos escuchando y tratando de que las tomas de decisiones como esa a la que te referías, de cómo el tracto educativo debe de ser congruente unas cosas con las otras y sobre todo exitoso, para tratar de tomar esas decisiones. ¿Cuál es la segunda parte de la respuesta? La segunda parte de la respuesta es una que va a llamar a la reflexión quizá de los que estamos aquí. Y es que los políticos en México, que son tan malos en general, que son tan sordos en general, que son tan ciegos en general, que son tan impreparados en general, que son tan torpes en general, no los trajimos de Marte, salieron de aquí. O sea, en estas aulas, no en las de la URN, en todas las del país, se formaron los políticos que ahorita están gobernando el país y los que lo gobernaron en los 6 años anteriores y los 6 anteriores y los 6 anteriores. Entonces el problema no está en cuando los elegimos. Sí hay un tema de elección importante. O sea, necesitamos tener mecanismos de elección democrática, pero eso no basta. Si les parece que basta, pues entonces quiere decir que están conformes con lo que sucede. Yo creo que la demostración de que no basta un mecanismo electoral para tener los mejores representantes está a la vista de todos. No estamos conformes con todo lo que está pasando con todos nuestros representantes populares y las decisiones que toman. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que entrar en una reforma intrínseca a la educación académica y no académica para que las personas que sean electas no solamente sean democráticamente electas, sino funcionalmente operativas. Porque tenemos de repente gente que fue elegida por un gran número de personas, pero que no sabe tomar decisiones. Y esa es culpa de un sistema democrático insuficiente. No les estoy diciendo que guardemos las urnas, enterremos al INE, y ya no volvamos a elegir a ningún representante. Y lo que voy a hacer es llevarme a Daniel y a Pedro y a Marcos y a no sé quién para que decidan, porque ellos son los que... No, porque entonces nos convertimos en una oligarquía o en una aristocracia que no resultan de ningún modo mejores que una democracia, por muy imperfecta que sea en la toma de decisiones. Pero lo que sí planteo es que la democracia no se agote con el voto. O sea, cuando nosotros votamos y sentimos que ya acabamos con nuestro deber ciudadano, pues lo que estamos haciendo es dejando en manos de gente que no conocemos a cabalidad muchas decisiones que nos atañen en lo relevantísimo. Entonces, la democracia participativa, que va mucho más allá de la electoral, que es tener consejos consultivos, que es tener juntas de gobierno paritarias o multifuncionales,
como las que tenemos, por ejemplo, en el Infonavit. En el Infonavit las decisiones no nada más las toman los funcionarios, están los patrones y están los trabajadores. Y luego en el IMSS sucede algo similar. Y luego en DICONSA están los funcionarios, pero también están los de bienestar y también están los consejos comunitarios de abasto. Y luego son ejercicios de democracia participativa que no le sueltan toda la correa, si me permiten la expresión, se oye medio despectiva, pero no es con esa intención, que le sueltan toda la correa al electo. Y entonces el diputado si hace o deja de hacer, el senador si hace o deja de hacer, el presidente o el gobernador si deja o deja de hacer, nosotros decimos, no, pues mira qué bárbaro, no, pues mira cómo está mal. No, bueno, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? No, o sea, no nos esperemos a la siguiente elección para decir, este me cayó gordo y ahora vamos a hacer. Lo que tenemos que hacer es generar mecanismos de participación directa, constante, en donde, por cierto, les tengo una mala noticia, tendrían ustedes que colaborar sin que les paguen. En los países con un alto nivel de desarrollo democrático, tienen elecciones, ahí les va, 2 o 3 veces al mes. En los cantones suizos hay elecciones todo el tiempo y la gente va a misa, digo, es un eufemismo, porque no estoy diciendo que va a misa, pero digamos, va por el supermercado y luego pasa por el centro de votación y dice, ¿ahora qué me están preguntando? ¿Qué vamos a hacer con el dinero remanente que queda del cantón? ¿Este puente o estas luces? No, pónganle las luces. ¿Quién ganó? Las luces con el 60%. Perfecto. Entonces, y el gobernante está todo el tiempo en la lupa del ciudadano, pero el ciudadano está dedicando buena parte de su tiempo también a cogobernar junto con los representantes populares. Yo les pregunto a ustedes, no quiero que me contesten, nomás les dejo la pregunta, nomás por molestar, como luego dicen. ¿Qué tan dispuestos están ustedes a dejar de ir a levantarse temprano después de ir al antro y ir a un centro de votación cada 15 días? Rapidito. No se imaginen las votaciones esas largas que tenemos ahora, porque son mucho más ágiles. Pero esos ejercicios de democracia participativa que mantienen viva el trabajo y la vigilancia de la ciudadanía es un ejercicio que en México apenas estamos conociendo. Ahora que nos preguntaron del aeropuerto, los más enojados dijeron, yo no voy a ir a votar. No, pero es que tienes que ir a votar para que le digas al presidente que está en lo erróneo. Muchos de los que estábamos de acuerdo con esa medida fuimos a votar, pero muchos de los que no estuvieron de acuerdo no fueron a votar porque los invitaron a no votar en vez de ir a votar en contra de lo que dijo el presidente. O sea, si no estás de acuerdo, pues ve y vota. Y entonces, no, pues fueron muy poquitos. Pues claro que fueron muy poquitos, pues sí, los que estaban en contra no quisieron ir. Entonces, ¿quién creen que ganó la votación del aeropuerto? Pues los que fueron a votar. Entonces, los ejercicios de democracia participativa, el referéndum, el plebiscito, son ejercicios que en México apenas empiezan. Se legislaron ahora, hace 2 años. Nosotros no habíamos tenido nunca una convocatoria para saber si desaparecíamos o no el programa de solidaridad, aquel de Salinas. Los más jóvenes no se acuerdan, pero los más caminaditos como yo sí nos acordamos bien. Nunca nos habían preguntado nada. Ahora tenemos que ir a decirle al presidente que sí estamos de acuerdo o a decirle al presidente que no estamos de acuerdo, pero tenemos que ir. Esa es, yo creo, la llave para reformar también el sector educativo. Ahorita está pasando algo muy complicado y con eso termino esta respuesta. Ahorita está pasando algo muy complicado. Un grupo de maestros y de dueños de escuelas particulares en diferentes partes del país se ampararon en contra del pilotaje del cambio de la reforma curricular ahora este año, estoy hablando de hace 6 meses, y ganaron el amparo hasta donde va. No estén firme, pero lo ganaron hasta ahorita. Entonces se tuvo que detener el pilotaje. Obviamente algunos no estarán de acuerdo, en particular el presidente, pero no puede hacer nada porque hay una decisión de un juez de distrito que dice no puedes pilotar la operación de esto en estos niños, por lo menos sin preguntarles a sus padres de familia. Esos son los ejercicios de democracia participativa que tenemos que hacer en el sector educativo, a mi juicio. Muy bien. 4 preguntas de compañeros en línea y una presencial. Sí.
Pregunta la maestra Carmen Mariana. Qué importante lo que menciona de formar no solo en cuanto a conocimientos, mencionó también formar individuos felices. ¿Cómo podemos hacer felices a nuestros estudiantes en el aula? Y luego pregunta Omar Manríquez, estudiante de maestría, ¿cómo se plantea la educación especial en esta reforma Déjame educativa? entonces anotar porque Sí. ya a esta edad tiene uno que estar Entonces la primera fue, ¿cómo podemos hacer felices a nuestros estudiantes en el aula? La segunda, ¿cómo se plantea la educación especial en esta reforma educativa? ¿Qué hay de los servicios de educación especial? ¿Cómo se aborda la línea de equidad e inclusión? La tercera, de estudiante del doctorado, Diana Chavira. En su opinión, esta nueva reforma educativa ahora sí está completa, bien pensada y diseñada acorde a las necesidades y contexto de todo el país. ¿Qué le agregaría, quitaría o cambiaría? Y Brenda Anaí Rivas, estudiante de maestría. Buenas noches, doctor. Sobre la temática de evaluación. En algunos centros la evaluación aún se tiene un sentido de crítica y señalización. ¿De qué manera se puede ir modificando el concepto de evaluación? Y aquí tenemos una presencial. Bueno, la primera está muy fácil y está muy difícil. ¿Cómo le hacemos para hacer a la gente feliz? Pues que se sepa que cada minuto que pasa en el aula le sirve de algo. Si yo estoy en un aula y siento que estoy perdiendo mi tiempo porque ni voy a aprender nada para trabajar, ni voy a aprender nada para llevarme bien con mis papás, pues entonces no lo voy a hacer feliz. Y si la persona que está estudiando, y cuando digo la persona, les puedo hablar de niños de 4 años, porque los niños son niños, no tarugos. O sea, entienden cuando están aprendiendo algo. Entonces, yo creo que en la medida en la que una educación es útil, se vuelve un instrumento para ser feliz. Ahora, la varita mágica para hacer a la gente feliz todavía no la hemos inventado. Yo creo que esa es una responsabilidad personal, pero una herramienta para hacer a la gente un poquito más, tener a la gente con más acceso a la felicidad, yo creo que es esa. En relación a la educación especial, a SUSAER, por ejemplo, ¿cómo está el concepto de equidad e inclusión? Ese es un buen tema porque es una de las grandes reformas que incluimos en el artículo 3º y en la ley y en las leyes general de educación y general de educación superior. Ahí están párrafos muy importantes donde se habla de equidad e inclusión, pero yo nada más les haría mención a dos para no regresarles la pelota a la brava, ¿no? Primera, la equidad no nada más es en términos de todo mundo tiene ahí la escuela, ahora sí que el que quiera venga. Pues no, porque hay niños y niñas, hay padres de familia que no tienen las mismas condiciones para llevar a sus hijos, para mantenerlos sin que ellos trabajen. Hay niños que al salir de su escuela van a trabajar y entonces no tienen tiempo de hacer la tarea. O sea, necesitamos asegurar condiciones socioeconómicas, algunas de manera rápida, de corto plazo, como una beca, y algunas de manera de mayor plazo, con políticas de profundidad de bienestar social, para que la equidad se dé. En el caso de la inclusión, algunos la asocian por la publicidad que tiene, por tanta publicidad que tiene. Les decía, en el caso de la equidad no nada más es entre sexos. O sea, para que una educación sea equitativa, no nada más es de que hay 50 hombres y 50 mujeres en un salón y entonces ya es equitativa. No, se refiere a la situación económica a la que mencioné en este momento. La inclusión no nada más es un tema de personas con preferencias sexuales diversas. Es un tema de quién es una persona, por ejemplo, que tiene deficiencia auditiva o alguna discapacidad motriz y que también tiene derecho a ser educado. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en este sentido? Pugnar por ¿cómo se dice? Por el aseguramiento de que esto fuera prioridad constitucional y legal desde las leyes generales que nos rigen pues a todos. ¿Cuál es la mala noticia? Los legisladores nos obsequiaron
las leyes, pero a la hora del presupuesto no hemos tenido mucho éxito. O sea, sí que todos los niños que son sordomudos vayan a la escuela. Y luego, ¿cuánto les van a poner de dinero para los materiales educativos necesarios? No, pues no. Entonces, pues no. Otra vez, si alguno de ustedes tiene interés, pregúntele a su diputada o diputado cómo está votando ese tipo de presupuestos para saber si hace. Y la sociedad civil organizada, sobre todo de estos grupos que son tan claramente identificables, si tú tienes un hijo o hija o si tú mismo tienes una discapacidad, pues qué mejor qué mejor bandera política, entre comillas, que decirle al legislador, ahora que hay reelección, decirle, ¿sabes qué? Si tú no me aseguras que haya esto, yo lo voy a andar diciendo en todos lados. No me interesa si seas de un partido de un color o de un partido de otro. A mí me respondes de qué hiciste por la educación de mi hijo, que es sordomudo, que anda en silla de ruedas, que yo creo que es un tema de efectividad. Diana preguntó, ¿cómo le hacemos para que esté completa y qué tan completa está la reforma y qué le quitaría y qué le pondría? Le pondría varias cosas más. No se las pudimos poner porque no se dejaron los legisladores. O sea, no es de que el presidente, aunque el presidente lo hiciera al 100%, lo hace y manda la mejor reforma o iniciativa de reforma y los legisladores la agarran y la aprueban. Hubo mucha negociación entre la propuesta que mandó el presidente y las que se aprobaron. Y no se pudo avanzar en algunas cosas importantes, como por ejemplo la profundización del apoyo a las escuelas normales y en la profesionalización continua del magisterio. Y eso no fue porque no estuviera en la iniciativa del presidente, sino porque los partidos de oposición no la aprobaron. Entonces hay que estar nuevamente encima de nuestros legisladores. No está completa, Diana, no está completa, y nunca lo va a estar, porque como el mundo es dinámico, pues cada vez que se nos ocurre algo y lo componemos, el mundo nos juega la mala pasada de que ya cambió y ahora hay que pensar en otra cosa. Y Brenda pregunta acerca de los centros de evaluación para mejorar. Tenemos que entender los centros de evaluación como una forma de ser mejores y que cuando nos digan que no sabemos la tabla periódica de los elementos o no tenemos la didáctica suficiente, no nos agarre el berrinche y digamos, no, pues es que me calificó mal el profe. Porque ya ven que la evaluación desde la primaria es saqué 10 o me reprobó el maestro. Nunca es me puso 10 o yo reprobé. O sea, siempre hay una doble moral. El otro día, hablando de otro tema, decía alguna persona hacía referencia a un texto que leyó donde dice que algunos queremos dos policías. El policía que sea inflexible con el que nos hizo algo a nosotros y el policía que me dé chance a mí cuando yo me brinqué la ley. Y con los centros de evaluación un poco sucede eso. La gente queda muy inconforme cuando no le toca una calificación positiva, pero queda muy conforme cuando le toca cuando le toca la negativa y cuando la positiva se queda medianamente conforme. Cuando entendamos que la evaluación no sirve ni para humillar cuando nos va mal, ni para felicitar nada más cuando nos va bien, yo creo que va a dar mejores resultados, Brenda. Adelante, por favor. Adelante. Buenas tardes, Juan Ramón. Un gusto saludarte. José Lomelito, amigo. Hola. No, me fascina la forma en que has expuesto esta tarde y no podría ser de otra manera cuando eres hijo de dos grandes pedagogos. Un abrazo para tu señora madre y para tu padre de todo corazón. Pero quiero plantearte lo siguiente en relación a la primera respuesta que hiciste. El ignorar nuestra historia y nuestro ser, como diría José Ortega y Gasset, sería querer reinventarnos cada vez que nacemos. Imposible. Ortega y Gasset decía, el hombre es producto de lo que hereda, mientras que las bestias se estrenan todos los días su ser. En eso avalo, si me lo permites, tu comentario. Segundo, un hecho histórico pedagógico que cambió la historia decimonónica del siglo XIX de México fue el hecho de que el eminente profesor Gabino Barreda,
creara la Escuela Nacional Preparatoria, ¿sí? Muy positivista, excesivamente utilitaria y positivista al estilo de John Stuart Mill. Sin embargo, empezó a entrar en crisis con el siglo XX y esto trajo como consecuencia de nuevo retomar postulados del humanismo, de esos que nos sentimos como amateurs filósofos y que de los filósofos ha nacido la ciencia, el arte, la plástica, la física, las matemáticas, la cultura, la ingeniería, ¿sí? Y se retoma con José Vasconcelos y con Jaime Torres Bodet, dejando de lado ese a veces agresivo positivismo, otra vez el humanismo. Yo quisiera que ahondaras nuevamente en ese tema. Gracias. Gracias. Primero, gracias por las palabras sobre mis padres. Yo soy un gran admirador de mis padres y en especial en el tema educativo, por supuesto. Agregaría a lo que tú decías de Ortega y Gasset, uno de los filósofos más importantes europeos, eurocentristas, sin duda, pero a mi juicio bastante atinados, que es el tema de la tradición. Hemos equiparado en la cultura moderna el término de lo renovado o lo nuevo, que es lo bueno, y lo viejo es lo malo. Esto es absolutamente falso. Hay una gran cantidad de información y de costumbre social que nos permite vivir con mucha, con seguridad, con felicidad, con tranquilidad. Y Ortega y Gasset era un filósofo español que decía que no podíamos perder la tradición. De ahí viene esa oración sobre la reinvención diaria de las bestias. Nosotros nos diferenciamos de las bestias porque tenemos memoria inteligente, no solamente una memoria para, si ya vimos que esto quema, ya no lo volvemos a agarrar, sino una memoria mucho más elaborada, que no es un tema menor. Entonces, quien estudia la historia es mucho más humano que quien no la estudia. Quien entiende la historia es un humano que entiende a la humanidad mejor que quien no la estudia. Si hay por aquí algún psicólogo perdido, y si no, si tienen algún amigo, novio, primo, tío, que sea psicólogo, díganle que si no sabe historia, pues es muy difícil que entienda las cosas que le suceden en la mente de los seres humanos, porque la tradición te refleja buena parte de las cosas. Algunas personas piensan que las decisiones que se toman en el cotidiano son decisiones autónomas, son decisiones independientes y son decisiones libres. Ninguna de las tres. Esa es una mala noticia. Les decía en alguna ocasión en una reunión similar a esta a unos muchachos: levanten por favor la mano a los que les gusten los frijoles. Ya se imaginarán que la levantaron prácticamente todos. Y les decía yo, levanten la mano, y no me acuerdo qué platillo traía yo en la mente, o algún platillo extraño. Y les decía, ¿quién les gusta el quién sabe qué les dije en aquella ocasión? Y entonces pues levantaron la mano como 3. Y y les dije, bueno, entonces entre frijoles y este platillo, que no me acuerdo cuál era, ustedes escogerían los frijoles. Y todos me decían que sí. Pero entonces tu decisión está marcada porque a ti desde niño te dieron frijoles y de lo otro no te dieron. Entonces tu supuesta decisión libre sobre lo que comes, pues tiene que ver con una tradición de lo que tus padres y tus abuelos y tus bisabuelos y todos los de atrás van enseñándote que es bueno. A quien su abuelita no le ha dicho, mira qué ricos frijolitos, cómetelos, mijo, y se nos queda en el inconsciente. Entonces, a lo mejor no sabemos si realmente nos gustan los frijoles a los mexicanos. Lo que pasa es que nos los dieron desde que éramos chiquitos. El ejemplo bobo es para decirles que si en los frijoles no estamos totalmente seguros de que nuestra decisión sea autónoma, libre e independiente, ya me imagino en las decisiones de gobernabilidad, ya me imagino en las decisiones de política cultural, ya me imagino en las decisiones de vida que tomamos. Entonces, esa sobrevaloración de lo renovado, ese sobredimensionamiento de lo nuevo como positivo, yo creo que en esencia
puede ser un gran error. Hay que tomar lo bueno de lo que tenemos en la tradición y en la costumbre y estar abiertos a las nuevas cosas que te presenta la sociedad y la vida. Y no sé si eso ayude pues a responder. Muchas gracias. Aquí otras dos preguntas. Primero, ¿cómo podríamos, Juan Ramón, con tu experiencia ahora en la embajada, como cónsul, cómo podemos mantener la vinculación en términos educativos de la comunidad mexicana que está allá con la que está aquí? Es decir, platícanos un poquito en tu experiencia, ¿a qué te has encontrado allá? Supongo yo que llegan muchos profesionistas, llega también mucha gente sin estudios. ¿Cómo podríamos apoyar desde acá a la comunidad mexicana en Estados Unidos en términos educativos? Esa es la mía, y aquí el maestro casi doctor Luis Rafael Calvillo, otra pregunta. Buenas tardes. Hola. Una pregunta, yo creo que suena un poco tonta a lo mejor, pero entendiendo el sistema educativo nacional como algo tan amplio y un país tan diverso, un reto que tenemos o una estrategia más bien que usted nos pueda plantear para los docentes que están allá en la sierra, que están batallando para trasladarse muchas veces a comunidades, para recibir una capacitación, para recibir un acompañamiento, para hacer una mejor práctica educativa, sería yo creo que un reto, ¿no? ¿Y cómo solucionarlo? Esa sería una primera pregunta. La segunda pregunta va encaminada un poquito a lo mismo. Con los docentes que no quieren cambiar esa práctica educativa, que están dentro de la ciudad, que se han acomodado a una forma de trabajo, se podría decir, cómoda, y que muchas de estas reformas batallan para hacer ese cambio simplemente en el docente. Entonces, ¿qué estrategia se podría utilizar para apoyar al docente que está allá lejos, batallando, que sale adelante, por supuesto, pero que no tiene esa capacitación, ese acompañamiento, y también ese docente que está aquí cerca y que no quiere cambiar su práctica docente? Bueno, es relativamente sencillo en el caso de las carencias que se tienen en la educación de la periferia de las ciudades y de la periferia de los estados, porque ahí el problema son los recursos económicos. O sea, los niños no tienen de qué comer, sus familias no tienen de qué comer, la pobreza está demostradísimo que es un círculo vicioso. O sea, la persona que nace pobre tiene muchas más probabilidades de morir pobre que la persona que no nace así. La persona que nace rica tiene muchas más probabilidades de morir rica que las personas que no nacen así. Entonces, lo que hay que hacer es romper ese círculo vicioso de la pobreza con recursos tanto para las familias, becas, mejores políticas de empleo, para que los niños tengan condiciones mejores. Y, por supuesto, unas mejores condiciones laborales para los maestros. O sea, eso es condición sine qua non. Qué bueno que me preguntas eso, porque les voy a decir algo que planteamos en principio en las reformas legales que no nos aceptaron en muchos grupos, muchos más de los que yo hubiera querido. Planteábamos sobresueldos para las personas en vida difícil. O sea, una de las ideas que salió por ahí en el asunto era que una persona, un maestro que en Chihuahua ganara 15,000 pesos, en General Trías ganara 20, el mismo maestro, o sea, sus mismas características de estudio, de tiempo de trabajo, de formación profesional, etcétera. El mismo maestro en una plaza, el mismo grupo, bueno, no el mismo grupo, es el mismo grado educativo. En Chihuahua ganara 15,000, en General Trías 20,000 y en Guasapares 25 o 30,000 pesos. ¿Por qué? Porque pues eso hace que la educación tienda a equilibrarse. Porque ahorita los pobres son los que reciben la peor educación y los ricos son los que reciben la mejor educación. Y ni siquiera me refiero a la buena educación de las escuelas privadas, me refiero a la buena educación de las públicas también, que ahí hay un tema de injusticia gravísimo, porque los pobres
subsidian para estudiar a los hijos de los ricos. Entonces, es un tema de recursos. Una. Dos, los docentes que están en las ciudades y que no quieren cambiar, híjole, yo creo que ese es un tema de mediano y largo plazo, porque lo que necesitamos es fortalecer la formación continua del magisterio. Y yo creo que ellos solo se van dando cuenta que tienen que ir cambiando en algunas cosas. Hay veces cambiamos a cachetadas, si me permiten la expresión, como cuando tuvimos la pandemia. O sea, el que no sabía usar Zoom, pues tuvo que aprender, porque si no, ¿cómo doy clase? ¿No? Entonces, las cachetadas no son muy buenas, más bien son muy eficientes, pero no son muy amables. Entonces, para no darles tantas cachetadas a nuestros maestros ni a nadie, para que sea mejor, yo creo que hay que generar condiciones de mejor formación, que una persona que se forme mejor y que tenga mejores resultados en su ejercicio profesional, también tenga mejores condiciones laborales, porque no es un pecado querer ser mejor, no nada más por ser mejor, sino para que me vaya bien, que yo gane mejor, darle mejores cosas para mi familia. Eso no está mal. Bueno, no sé si sea pecado o no, porque eso hay que preguntárselo a algún sacerdote, pero no está en contra de las leyes de Occidente, pues, para no irme más allá. Entonces, yo creo que la fórmula está en la formación continua, la evaluación otra vez, como preguntaba hace rato Brenda, creo. Brenda. Y la mejoría de las condiciones materiales del magisterio. Y en el caso de la pregunta que me hace Jorge, sí, fíjense que el trabajo en el que estoy yo es un trabajo muy interesante, porque nosotros atendemos a muchos mexicanos. México tiene 126 millones de mexicanos aquí. O sea, entre el Río Bravo y el Suchiate somos 126 millones de mexicanos. Pero en Estados Unidos hay 38 millones de mexicanos. O sea, hay otro México completo del otro lado. Y esos 38 millones de mexicanos van desde el mexicano que el día de ayer cruzó el Río Bravo sin un centavo en la bolsa, con ropa andrajosa, arriesgando su vida, dejando a su familia, soñando en vivir mejor y muy hambreado. Porque cuando uno hace eso, es porque tiene hambre. ¿O qué? ¿Ustedes van a dejar esta universidad para cruzar el río y arriesgar la vida? No lo creo. No lo creo. Podemos tener otra forma de inconformarnos, pero no agarramos las cosas y nos cruzamos el río. No es razonable. Desde esos mexicanos que tienen una condición muy complicada de vida, que no le hemos sabido dar una mejor en nuestro país, hasta los mexicanos como Jorge Familiar. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de Jorge Familiar? Jorge Familiar es un mexicano que es tesorero y responsable de las políticas del Banco Mundial para Latinoamérica. Es mexicano. Yo ceno cada segundo miércoles o tercer miércoles, no sé. Le estoy preguntando a mi esposa porque es la que me da permiso de ir. Cada segundo un miércoles, pues, de cada mes, ceno con un grupo de mexicanos. El grupo se llama MXDC, que significa México en Distrito Columbia, pues, MXDC. Y esos mexicanos son funcionarios del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Cruz Roja Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo. Algunos están incluso en el gobierno norteamericano porque tienen la doble nacionalidad. Entonces, son mexicanos muy exitosos, que están teniendo éxito de aquel lado. El abanico es muy amplio. Hay muchos trabajadores mexicanos migrantes documentados, o sea, no tienen problema, la migra no los puede regresar. Algunos que somos diplomáticos, algunos que son estudiantes y que están en los Estados Unidos haciendo una maestría, un posgrado, etcétera. Y entonces sí, es un trabajo muy interesante porque conoces mexicanos nuevos cada día, curiosamente, porque ando yo haciendo amigos mexicanos en Washington, ¿no? Se oye como antitético, pero es cierto. Y la atención que nosotros le damos a ellos es muy disímbola, por razones obvias, pero en el caso de los estudiantes y de los profesionistas que quieran
ir a estudiar algo allá, pues nosotros podemos ser un medio para fortalecer las gestiones que ustedes hagan por sí mismos. El consulado no tiene facultades, digamos, para gestionarle una beca a alguno de los estudiantes de la URN, pero sí tiene la posibilidad de que si alguien de aquí está aplicando para la Universidad de Georgetown, nosotros podemos ayudar para encontrarle contactos de colocación, para ver dónde llega, dónde se va a quedar, para ver si puede aplicar para otros exámenes alternativos, para ver si no se queda en una carrera, se pueda quedar en otra, porque tenemos una red importante de mexicanos en Washington, pero el efecto se multiplica en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, en donde sea. Una red de mexicanos y de no mexicanos que nos ayudan a acomodar gente que se quiere ir para allá. Entonces, sí podemos ayudar. De hecho, voy a aprovechar el tema para dejarles al que le interese preguntarme cosas específicas. Si alguno de ustedes dice, yo estoy aplicando para una beca en tal parte, ¿cómo me pueden ayudar? Les voy a dejar mi correo electrónico para que me puedan escribir y darles información al respecto. Mi correo es J de Juan, R de Ramón y Flores. JRFlores @SRE de Secretaría de Relaciones Exteriores .gov con B labial de gobierno en español .mx de México. JRFlores @SRE.gov.mx. Y nosotros tenemos contactos para ayudarles. Y si no es en Washington, que es donde yo estoy, pues en otras ciudades de Estados Unidos pues, hay contactos en todos lados. El gobierno mexicano tiene 51 áreas consulares, o sea, consulados pues en Estados Unidos, y vamos a abrir 2 más de aquí a enero, una en Oklahoma City y otra en New Jersey. Vamos a tener 53 oficinas consulares. Las oficinas consulares de los Estados Unidos son la mitad de las oficinas consulares de México en todo el mundo. O sea, nuestro cuerpo diplomático está muy volcado hacia los Estados Unidos porque ya se los dije, pues somos 38 millones. Entonces hay que atender una población gigantesca. Y en Washington somos 7,000 mexicanos los que vivimos ahí. 12 chihuahuenses, por cierto. Somos 12 chihuahuenses los que vivimos ahí. Quitando a mi esposa y a mí, pues son otros 10, pero no sé dónde están. No los he localizado hasta ahorita. Pero digamos, hay una red importante de gente que puede ayudar a que los estudiantes den ese salto, den ese brinco. Y con mucho gusto me pongo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. No nos queda más que agradecer la presencia del doctor Juan Ramón Flores Gutiérrez. No sé si nos quiera decir algunas palabras finales, licenciado. Sí, un mensaje emotivo y esperanzador. Qué profe. Pues más que nada agradecer la presencia de todos ustedes aquí y increíblemente emocionados por estar en línea, que logramos después de 20 años de picar piedra, que nos autorizaran dar clases en línea. Y todavía que eso es algo que hay que enseñar mucho en las aulas, ¿verdad? Que esto es de tenacidad, persistencia. Y nos da mucho gusto ver que chihuahuenses andan dando la cara por nosotros fuera del estado, ¿sí? Algunos fuimos muy necios en quedarnos aquí, porque también alguien tiene que aplaudir a los que se van y recibirlos, ¿verdad? Si no van a encontrar solo el estado. Pero te agradecemos, Juan Ramón, impresionado de veras positivamente por tus comentarios, por tu plática, porque necesitamos gente muy preparada en el gobierno, con mucha visión de lo que el país está demandando, con mucha visión del rumbo a donde queremos y debemos llevar a nuestra comunidad. Qué bueno que hay gentes como tú que les hablen la oportunidad a jóvenes para decir y con tranquilidad les dicen, háblenme, ahí está, aquí estoy, ¿sí? Y allá los vamos a apoyar. Esos son lo que queremos escuchar, ¿verdad?
en todas las áreas de la función pública también. Te agradecemos, sabemos de, como decía el maestro, tus orígenes. Tu padre y un servidor fuimos compañeros de la orquesta normalista. El papá, él era baterista. Y después siguió Juan. Y luego yo en la batería. Y todavía tenemos la orquesta para los que les gusta bailar. Pero gracias por tus pláticas. Sí, no. No, ya tocamos nada más por gusto. Ya no vamos a boda. Pero gracias, de veras, muy emocionado que estés aquí, muy motivado que ejemplos como tú de chihuahuenses que están abriendo brecha en áreas que urgían en el país y que nos traigas esa sencillez y esa apertura para platicar con nosotros y darnos la oportunidad de expresarnos también. Gracias, y esta es tu casa y la de todos ustedes. Muchas gracias, familia.